Estos dos modelos fueron recortados con la mordida constructiva en posición, con la oclusión habitual. Estos dos modelos fueron recortados en oclusión habitual, fueron llevados a la máquina recortadora, al recortador de modelos, y se pusieron con su plano oclusal, perpendicular, el plano oclusal perpendicular al disco de la recortadora. Y con base en esto vamos a discutir este modelo. Primero se le quitaron las burbujas positivas de las caras oclusales de los dientes, y seguramente apoyado en que quitamos las burbujas positivas de las caras de los dientes, logré establecer esto como la oclusión habitual de este paciente. Y con base en esto vamos a discutir un poco, vamos a conversar un poco acerca de algo que he llamado diagnosis de modelos en los últimos años, y que quiero que veamos en este caso, ¿cierto? Quiero que veamos cómo finalmente tenemos un escalón mesial, observen esta relación molar, y tenemos un escalón distal por este lado y un plano terminal recto por este mejor. Parémonos en este segundo molar deciduo y en este segundo molar deciduo, y establezcamos este como el final de este diente y este como el final de este segundo molar deciduo, donde hay un plano terminal recto, y donde por este lado encontramos un escalón distal. Encontramos unas líneas, una sínfisis de la mandíbula coincidente con el centro de la maxila, un centro que no fue determinado solamente por el frenillo, sino que apoyado en esta papila incisiva, en la orientación que traían estos dientes en el frenillo, pues terminó como el centro esquelético de la maxila, lo que debe conocerse como la línea media esquelética, no la línea media dental, como el centro de la maxila en este caso, como la línea media ortopédica. Entonces, con base en ello llegamos a este punto, y tenemos estos modelos en esta intercuspidación. Es posible que en la historia de este paciente aparezca escrito mordida abierta, sin apellido, incluso sin explicar si es una mordida abierta esquelética o una mordida abierta dental. Pero yo vengo a que pensemos, vengo a obligarnos a pensar, y vengo a decirle que de repente aquí no hay ninguna mordida abierta, y que lo que hay es una protrusión dentoalveolar, y entonces me voy a parar en este plano óptico. Voy a establecer como el plano, plano óptico no, como el plano oclusal de la maxila. Este elemento lo voy a establecer como el plano oclusal de la maxila, y voy a terminar diciendo que hay una premaxila deprimida, que no ha descendido con respecto a este plano oclusal, no ha descendido, y por consiguiente es bueno que entendamos que si hay una mordida abierta, es una mordida abierta dental, donde en este momento en un examen clínico es posible que un clínico detecte que este paciente, para hacer el selle, para tragar, mete la lengua en este postigo, en este espacio, y termina creyendo que hay una protrusión dentoalveolar por un empuje lingual nocivo, cosa que tenemos que reflexionar. El diagnóstico es un proceso intelectivo, rigurosamente espacial, donde se debe partir de especulaciones y llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces aquí tenemos una protrusión dentoalveolar. Podría ser que yo le voy a decir a usted lo siguiente: aquí hay una estrechez transversal, hay un arco puntiagudo. Si establecemos esto como un corredor de fosas, esta línea que les he conversado a ustedes, que ya podríamos llamar corredor de fosas, esta línea, por donde camina la mandíbula en sentido anteroposterior, un corredor de fosas por donde esta mandíbula puede viajar anteroposteriormente.
dependiendo de la favorabilidad que le ofrezca la maxila. Entonces vamos a tratar de entender esto y vamos a entender que aquí, ante esta compresión transversal, ante este arco puntiagudo, donde es posible, lástima que no tengo el calibrador, donde es posible que aquí, de este punto a este punto, tengamos una distancia intermolar muy similar a 32 o 34 milímetros. Yo mañana o esta semana que voy a construir un aparato, que ahora terminaremos diciendo qué aparato se va a construir acá, con miras a entender este video. Entonces finalmente les prometo otro video para este fin de semana, para el sábado por ejemplo, con este aparato construido, o de pronto antes. Pero le decía que aquí, de este punto a este punto, es posible que haya 33 milímetros. Y como tal, hay un arco puntiagudo, hay una estrechez transversal en el sector anterior, seguramente regida porque no hay una respiración acorde, porque hay una respiración oral, porque este paciente seguramente respira por la boca, como casi el 50% de los de los niños del mundo, no de su país o del mío. Entonces, estos senos neumáticos, estos huesos neumáticos, estos senos maxilares o el etmoides o el seno esfenoidal, no se están llenando de aire, no se están insuflando, no se insuflan, porque no hay una respiración nasal, y como no hay una respiración nasal, es posible que el desarrollo ausológico del cráneo no esté dándose de manera ideal y acorde, y por consiguiente, este hueso maxilar está comprimido, está sin desarrollo. Hay una estrechez esquelética que hace que matemáticamente o geométricamente estos cuatro incisivos, estos dos laterales, aquí no ha hecho aparición el otro, aquí se vislumbra por acá. Estos dos laterales, estos dos centrales, casi macrodóncicos, no tienen espacio para erupcionar porque hay una compresión transversal esquelética en el sector anterior, que es justo donde vamos a tener que desarrollar esto. Pero es posible que aquí, apoyados en la academia que hemos tenido, seguramente hasta alguien decida poner una placa de Holley con tornillo transversal que él llama placa Schwarz. Recordemos que la placa Schwarz jamás tuvo arco vestibular, Schwarz jamás se la hubiera puesto, aunque ya existía. El arco Holley es de 1919 en Inglaterra, la placa Schwarz podría decirse que es de 1930. Entonces es posible que alguien hasta le ponga un arco vestibular y ponga un arco por aquí muy alto tratando de tumbar esta premaxila y se distraiga en este análisis geométrico matemático y no entienda que lo que necesitamos es de pronto desarrollar este arco para que esta premaxila pueda descender. Pero sigamos adelante. Entonces entender que ahí hay una estrechez, que en este caso hay una estrechez esquelética, y como estrechez esquelética que es, debería pensarse en conseguir el tamaño transversal. Sin embargo, aquí es posible que ante este escalón distal otra escuela, porque esto es por escuelas, otra escuela diga: no, usted tiene que avanzar la mandíbula, tiene que llevar la mandíbula a una relación molar clase 1. Aquí no ha hecho erupción el 36, ¿cierto? Entendamos esto también. Usted tiene que avanzar la mandíbula, porque esto finalmente es un discurso de escuelas, son metodologías regidas por escuelas. Entonces lo que tenemos aquí es una compresión traversa, una estrechez transversal, lo contrario a compresión es flexura. Entonces lo que necesitamos es conseguir tamaño transversal de esta mandíbula. Pero si usted me dice que le muestre una foto cenital, una visión cenital, oclusal, perdón, que es igual que cenital, del cenit, es posible que veamos que aquí hay una mandíbula que tiene alguna cuadratura, pero que aún así le está faltando espacio transversal, y que de repente hasta esta mandíbula podría estar necesitando un ensanchamiento, una anchura. Pero vamos a mirarla por aquí, vamos a mirarla, vamos a hacer un análisis referencial comparativo de hueso basal versus hueso basal. Vamos a ponernos estos modelos de frente, enfrente de nuestros ojos, y vamos a determinar este hueso basal versus este hueso basal en esta vista de frente. Igual podríamos hacer otro análisis referencial comparativo de hueso basal poniendo estos modelos de perfil y entendiendo este hueso basal
versus este otro hueso basal donde seguramente se vislumbra un cierto parecido. Es decir, lo que pretendo resaltar para mostrarle es que aquí hay una protrusión dentoalveolar que si usted no logra el ensanchamiento transversal de esta distancia intercanina, si usted no logra aumentar esta distancia intercanina, es posible que usted no logre su cometido. Más aún, que le voy a contar una cosa, sobre todo a esas escuelas que abogan todavía por los aparatos de 1900, donde podría decirse que el monobloc de Pierre Robin y el activador de Andresen son de 1902. Si usted todavía es de los que aboga por el interrelacionamiento de las arcadas dentales y cree que ortopedia maxilar no es sino la interrelación, o sea, la corrección de las disrelaciones, es decir, el avanzar la mandíbula o el corregir el plano frontal, si usted de repente todavía pertenece a las escuelas que creen que los aparatos bimaxilares son los únicos aparatos de ortopedia maxilar, yo le quiero contar que no, que usted podría tener aparatos de ortopedia maxilar, que es el infinitivo, es el infinitivo de una disciplina de la odontología que se llama la ortopedia maxilar, que puede hacerse de manera mecánica, ortopedia maxilar mecánica, se puede hacer corrigiendo la función, ortopedia maxilar miofuncional, se puede hacer de manera posicional, cambiando la posición de los dientes, sería ortopedia maxilar posicional, se puede hacer de manera quirúrgica, podría ser la ortopedia maxilar quirúrgica, y podría hacerse ortopediodoncia, que es pensar en el tamaño de las arcadas dentales desde la doncia y conseguir el tamaño de estos arcos para que pueda existir una relación, un relacionamiento adecuado. Entonces, ortopedia maxilar no es solo aparatos bimaxilares. Vamos a hablar de un aparato y la respuesta. Ortopedia maxilar no es más que una respuesta de equilibrio, vayan guardando esto. Ortopedia maxilar no es más que una respuesta de equilibrio venida de muchos métodos terapéuticos pertenecientes a algunas escuelas. Lo ideal es conocer la ortopedia maxilar antes que el método, que creer en los métodos nada más como método único. Recordemos que el diagnóstico es solo uno, diagnóstico solo hay uno, planes de trabajo hay 1000. Qué bueno que si hay 1000, a mi hijo no le toque el plan de trabajo número 999, que también es un buen plan de trabajo porque por algo está dentro de los 1000 planes de trabajo. Qué bueno que a mi hijo le tocara el plan de trabajo 1, 2, 3, 4, 5, de pronto los primeros 10 planes de trabajo ideales, qué bueno que le tocaran a mi hijo, porque seguramente son tan fáciles o son tan simples que pueden conseguir pueden conseguir resultados más rápido que el 999, que es un método válido, pero que es un método que maneja un clínico muy ávido y de una manera muy dispendiosa, pero que también se logra resultados con eso y que hay que tener una amplia sagacidad biomecánica. Entonces, bueno, pero vámonos adelante. Digamos que aquí hay una estrechez transversal y como tal, lo primero que hay que resolver aquí es la anchura de esta arcada. Ahora, si usted tiene aquí menos de 32 milímetros, usted debe poner un expansor transversal muy ideal, bien amarrado, seguramente con 2 broches de amarre en estos caninos que todavía están en boca, van a estar en boca mucho rato, seguramente amarrado, seguramente en estos segundos molares deciduos, o por qué no, en estos 6, aunque alguien dirá que están a mediana erupción, un gancho de amarre tipo Adams puede estar amarrando esta placa. Aquí puede haber una placa transversal consiguiendo el tamaño de este arco y sería lo ideal, pero en vista de que los ganchos de Adams, los ganchos de amarre de sujeción vertical todavía no pululan en el mundo, no habitan en la cotidianidad, es posible que alguien como es este clínico decida de repente poner bandas en estos molares, ¿cierto? Poner una bandita en este molar, en este segundo molar deciduo. Poner una bandita en este segundo molar deciduo. Y teniendo estas 2 banditas, seguramente va a poner un tornillo transversal, que si tiene 30 milímetros acá, debe ser un Hyras tradicional, pero si de repente tiene más de 32 milímetros, podría ser un Hyras con una bisagra aquí atrás, que ya lo desarrolló la Casa Leone, que se llama el tornillo Ragno, el tornillo en abanico, el tornillo excéntrico en abanico,
que tiene una bisagra acá y que no deja aumentar la distancia intermolar. Entonces seguramente en esto vamos a extender un par de brazos, no contorneados, sino rectos, un par de brazos para descargar una fuerza acá, una fuerza que hará un tornillo que se pondrá acá, que se soldará a estos elementos. Aquí hay una barra calibre 40 de alambre, es decir, 10, y entonces se pondrán dos barras acá, y a estas barras se soldará un tornillo Jairas. Jairas es una sigla en inglés que quiere decir higiénico appliance. Nació para reemplazar un tornillo que se usaba hace muchos años que llamaba el tornillo Haas, que también llamábamos Fisher, que era un tornillo con un bulto de acrílico que hacía unas laceraciones impresionantes. Entonces higiénico nació para decir, no es ese aparato tan sucio, ese Haas, sino que es un aparato Jairas, higiénico appliance, es una sigla en inglés de aparato higiénico. Para eso nació el Jairas, y es un tornillo que está concebido para disyuntar, fracturar la sutura media palatina mediante protocolo, y se puede usar hasta que el paciente tenga 19 años y lograr una expansión a pesar de que tenga un amarre dental, se llama amarre dental. En este amarre dental, si se le implementan protocolos que hialinicen estos procesos alveolares, que los siembren en su tejido de hialino, mediante unos protocolos intensos de activación, 3 vueltas por día si el paciente tiene más de 11 años, 2 vueltas por día si el paciente tiene menos de 11 años, y tal vez durante 8 o 10 días nada más, después de haber puesto el aparato y haber dado una fase de adaptación al aparato. Entonces, pero ese tornillo también, ese Jairas, desarrollado para disyuntar la sutura media palatina, usted también podría ponerlo y hacer con él una expansión dentalveolar. ¿Y cómo haría para que ese tornillo desarrollado para disyunción, el Jairas para disyunción, el disyuntor, cómo haría para hacer eso? Simplemente va a mermar los protocolos de activación y va a hacer activaciones de cada 10 días o cada 15 días, y mediante esos protocolos usted lo que va a hacer es un engrosamiento de la tabla alveolar, no reabsorción a posición como nos lo ha mostrado la ortodoncia, sino un fortalecimiento del hueso alveolar por estímulos supremamente leves, cada 10 o cada 15 días, 1/4 de milímetro, que termina siendo 1/8 de milímetro para este cuadrante y otro 1/8 de milímetro para este cuadrante, que además de ese estímulo ortopédico, esquelético, la oclusión dental en esos siguientes 10 días o 15 días, la oclusión dental, la masticación de los alimentos, le ayudará al paciente a que esto se dé y esta molienda se dé, y por ende haya una expansión alveolar, no fractura de la sutura media palatina. En síntesis, redondeemos ese pedacito. Usted puede con un disyuntor o disyuntar o expansionar dentalveolarmente, y es muy importante que se lo diga porque es probable que aquí vayamos a adaptar 2 bandas más seguramente en estos segundos molares decidos, y vamos a poner un tornillo que es un tornillo pequeñito que parece un arco lingual, que lo desarrolla la casa Forestadén en Alemania, pero que hoy ya venció patente y por ende ya lo pueden desarrollar, lo está desarrollando la casa Leone en Italia y la casa Dentaurum también. Dentaurum lo llama Variety. Entonces ese tornillito también nos va a ayudar a hacer una expansión alveolar, y ese solo puede activarse cada 10 o 15 días, aquí en este caso, 10 o 15 días, protocolos muy lentos. Por eso me atreví a decirle que ese Jairas hecho para disyunción, usted podría activarlo lentamente y buscar aquí una expansión también alveolar. Pero aquí está idealmente una disyunción, aunque la disyunción, contrario a la expansión alveolar, en lugar de traerse esta premaxila para atrás, la expansión alveolar hace una remodelación elíptica y hace esto, pero también tumba esto automáticamente. La disyunción se lo trae hacia adelante, pero posteriormente se tumbará y se traerá hacia atrás. Pero en fin, es un tema complejo que no quiero debatirlo aquí porque... Entonces, en síntesis, yo quiero mostrarle, pero lo que vengo a contarle todavía no se lo he dicho. ¿Usted qué cree? Y esto sí, no se lo voy a responder, yo quiero que se lo responda a usted, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué cree? Que cuando este arco se expansione transversalmente, cuando este cuadrante se corra para este lado y este cuadrante se corra para este lado, ¿usted cree que esta mandíbula se va a quedar en esta posición distal? ¿O usted cree que ella caminará por este corredor de fosas y de repente logrará posicionarse más adelante? Más aún que para entonces empezará a caer esta premaxila deprimida alveolarmente hacia adelante y hacia arriba, de presión alveolar vertical y de presión
y propulsión de esta premaxila hacia adelante, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué cree? Que esta mandíbula de repente, cuando le despejen estos corredores de fosas, esta pregunta la tiene que responder usted, es ortopédica, es una pregunta de respuesta ortopédica. Cuando le despejen estos corredores de fosas, ¿usted qué cree? ¿Que esta mandíbula se quedará distal o avanzará hacia mesial en la medida en que se le favorezca el escenario oclusivo? Ahora, aquí habrá otro tornillo que seguramente se manejará con protocolos más lentos para poder darle alguna respuesta. Ahora, ¿qué quiero mostrarle con esto? ¿Qué quiero mostrarle? Quiero mostrarle que ortopedia maxilar, que una simple incrustación alta tiene una respuesta de ortopedia maxilar. Y se lo digo porque estamos encasillados en una ortopedia maxilar que llamamos de distinta manera, incluso de las escuelas: ortopedia funcional de los maxilares, rehabilitación neuroclusal, ortopedia craniofacial. No, la ortopedia maxilar es un concepto integral general que debemos entender como ortopedia maxilar y que puede tener otros apellidos. El apellido se lo dará el desde qué momento, de qué manera se está consiguiendo ese nuevo equilibrio oclusal. Si lo estamos consiguiendo desde la miofunción, seguramente será una ortopedia maxilar miofuncional, pero si está consiguiendo de una parte mecánica del disyuntor que planteaba, es ortopedia mecánica. Pero esa ortopedia mecánica tiene respuestas funcionales en esa medida en que me esté entendiendo el discurso cuando le hablo de que la mandíbula camina por estos corredores de fosas. Sé que es un tema un poquito complejo para interpretar, pero básicamente lo que quiero contarles es esto. Porque yo soy el fundador de un concepto que se llama ortopediodoncia, es decir, hacer ortopedia desde la doncia, es decir, desde el diente. Y entonces yo le quiero contar que si usted afecta la doncia, el diente, si usted consigue el tamaño de esta arcada dental, esta mandíbula tendrá alguna respuesta. Esa respuesta es ortopedia maxilar, miofuncional seguramente. La miofunción se irá llevando esta mandíbula hacia adelante o hacia atrás o hacia un lado. Es la miofunción. Y la musculatura dentro de la función ortognática, la función masticatoria, la deglución, la respiración, todos estos elementos termina siendo miofuncional. Entonces entendamos esto. Sé que se pone un poquito complejo el tema, pero en síntesis, yo pasado mañana, construiré aquí seguramente un tornillo transversal esquelético Jairas, y seguramente construiré aquí un aparatico que se llama el Variety de la casa de Dentaurum, y le volvería a mostrar estos dos aparaticos, estos dos modelos, perdón, ya con los aparatos hechos, para que usted entienda, para que usted logre organizar, redondear esta idea desorganizada mía. Son modelos que yo me encuentro apasionadamente por ahí en la máquina recortadora de modelos, que es donde se ven los modelos ortopédicamente, donde se ve la ortopedia, donde se ve el volumen del hueso cuando se están recortando los modelos. Entonces, de repente yo le haré otro video y en esta misma recortada me encontraba este modelito que le voy a mostrar estos días, cómo esta mandíbula finalmente, sin tener una desviación de la línea media ósea, cambiamos de tema, no se enrede, sin tener una gran desviación de la línea media ósea, ante la estrechez transversal que presenta este caso, que también vamos a medir la distancia intermolar cuando esté terminado y se lo voy a mostrar el mismo día, cómo esta estrechez, esta hipoplasia maxilar hace que esta mandíbula se quede atrapada. Yo le voy a mostrar inclusive los modelos de cuando este 6 no había hecho erupción, este 36 no había hecho erupción y por consiguiente no había caído en esta mordida cruzada, y podría haber caído en esta relación, pero no cayó en esa relación. Ese día le contaré por qué cuando le muestre los otros modelos, y le mostraré que esta mordida cruzada es un aparato de ortopedia maxilar. Guarde este dato para cerrar el video. Es la oclusión dental en sí misma, el juntamiento de los dientes, la aproximación dental, llamada oclusión dental, porque el arco superior tapa el de abajo, básicamente por eso se llama oclusión dental. Ocluir es tapar. Entonces, la oclusión dental es en sí misma un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día, que puede ser bueno o malo.
porque está atrancando los centros de crecimiento. Los centros de crecimiento de estos dos modelos, de estas dos arcadas, de esta maxila y de esta mandíbula, los centros de crecimiento de estas entidades están atrás, no están aquí, están atrás. El uno está en la articulación occipitaloide, al de arriba, y el otro está en la fosa glenoide del cóndilo, del temporal, y en el cóndilo, donde están los centros de crecimiento de esta entidad, un hueso temporal que está rotando al unísono, al mismo tiempo, con el esfenoides. Entonces, los centros de crecimiento de estas dos entidades están atrás, no están aquí. Aquí está el desarrollo biomecánico, dinámico de la oclusión dental, que es la que le da el tamaño a estas dos entidades. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que nosotros tenemos que entender que la oclusión dental es en sí misma un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día, bueno o malo, y que está atrancando. Esto es un atrancamiento, un atrapamiento de la mandíbula que afecta los centros de crecimiento. La oclusión debe estar ponderada, debe estar en equilibrio. La oclusión debe irse desatrapando, pero cuando la mandíbula se queda atrapada por muchos agentes que estudiaremos en algunos momentos, cuando la mandíbula se queda atrapada, ese atrapamiento afecta a los centros de crecimiento y esta entidad no puede venirse en su desarrollo hacia adelante manejando la espina nasal anterior y apoyándose en la teoría y demostrando la teoría de Alexander Petrovich de la espina nasal anterior y de cómo la maxila es la plantilla que llama la mandíbula. Entonces, cuando no se puede venir hacia adelante, se nos queda atrapada y se nos queda atrapado lo otro. Todo lo otro, la mandíbula incluso, o como decía Planas, que el pterigoideo lateral no tenga la dinámica, que no haya un parador incisal kinestésico y que ese parador incisal no puede expresarse. Por consiguiente, también se atrofiará los centros de crecimiento de la mandíbula, no podrá venirse hacia adelante. Es decir, aquí hay un atrapamiento mandibular que hará que esto sea un aparato de ortopedia maxilar gratis, atrofiando los centros de crecimiento. Por eso rápidamente hay que conseguir resolver los problemas de tamaño que tiene esto. En síntesis, primero es el tamaño de las arcadas dentales antes que su interrelacionamiento. Pero llevamos 120 años desde Viggo Andresen y Carl Heupel y desde Pierre Robin, con aparatos bimaxilares aquietando la mandíbula, los maxilares, y trayéndolos aquietados hacia adelante, y creyendo que solo eso es ortopedia maxilar. La ortopedia maxilar en este nuevo siglo tiene que cambiar. Primero es el tamaño de las arcadas dentales antes que su interrelacionamiento. Lo invito a participar de este debate. Puedo presentárselo en cualquier parte del mundo. Pienso que es un debate académico importante de crecimiento y desarrollo craneofacial. Por vuestra atención, muchas gracias. Gracias por permitirme entrar a sus teléfonos, entrar a vuestros computadores. Y aquí estoy para servirle. Carlos Barberi, Dios les guarde.